Esto no lo sabías. Extrañas coincidencias en la historia que parecen sacadas de un thriller. Lincoln y Kennedy. Abraham Lincoln y John F. Kennedy, dos de los presidentes más recordados de los Estados Unidos, comparten una serie de coincidencias inquietantes. Una de ellas, ambos fueron privados de la vida un viernes. Sus apellidos tienen 7 letras y cada uno fue sucedido por un vicepresidente llamado Johnson. Además, Lincoln tenía un secretario llamado Kennedy y Kennedy uno llamado Lincoln. Esta cadena de coincidencias ha dado pie a teorías de conspiración y asombro. El libro que predijo el hundimiento del Titanic. En 1898, un autor llamado Morgan Robertson escribió Futility, una novela sobre un barco ficticio llamado Titán que se hunde en su primer viaje tras chocar con un iceberg. Lo más extraño es que el Titán compartía características con el Titanic como el tamaño, la velocidad y la falta de suficientes botes salvavidas. 14 años después, el Titanic se hundió en circunstancias sorprendentemente similares. Edgar Allan Poe y la tragedia del naufragio. En 1838, el escritor Edgar Allan Poe publicó la narración de Arthur Gordon Pym, una historia en la que unos marineros quedaban varados y para sobrevivir sacrificaron a un joven llamado Richard Parker. 46 años después, un barco llamado Mignonette naufragó y los sobrevivientes, en un intento de sobrevivir, sacrificaron y se alimentaron de un joven llamado Richard Parker, el doble del archiduque Francisco Fernando. Poco antes de ser privado de la vida, el archiduque Francisco Fernando fue retratado por un escultor en donde se aparecía su ataúd. Curiosamente, el retrato que el escultor preparaba quedó como un reflejo inquietante de la posición en la que se encontró el cadáver del archiduque después de que lo privaran de la vida. El atentado contra Francisco Fernando desencadenó la Primera Guerra Mundial, y muchos ven en esta coincidencia un oscuro presagio. La predicción de la Segunda Guerra Mundial en la obra de H. G. Wells. En su novela de 1914, La guerra en el aire de H. G. Wells, describió un conflicto global en el que Alemania utiliza aviones para devastar ciudades. Aunque escrita mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, la novela de Wells se parece a lo que ocurrió en los años 30 y 40, especialmente en el bombardeo de Londres. La visión de Wells es una de las predicciones literarias más impactantes de la historia. La tumba de Tamerlán y la invasión alemana. En 1941, arqueólogos soviéticos desenterraron la tumba del líder mongol Tamerlán, a pesar de la advertencia de que quien perturbara su descanso desataría una catástrofe. 2 días después de la exhumación, Adolfito invadió la Unión Soviética. La creencia en esta maldición fue tan fuerte que en 1942 Stalin ordenó que los restos de Tamerlán fueran enterrados de nuevo. La historia repetida de los barcos llamados Mary Celeste. En 1864 un barco llamado Mary Celeste fue construido y puesto en el agua, pero se incendió y fue abandonado. En 1867 un segundo barco llamado Mary Celeste fue lanzado y desapareció en el mar. Finalmente en 1872 el tercer Mary Celeste fue hallado a la deriva en el Atlántico sin tripulación, lo que alimentó el mito de que el nombre traía mala suerte. Secretos oscuros de la historia que nadie te contó. El proyecto MK Ultra y los experimentos de control mental. Durante la Guerra Fría, la CIA lanzó el proyecto MK Ultra, un programa secreto de control mental que realizó experimentos en ciudadanos sin su consentimiento, incluyendo la administración de sustancias, como el ácido. El objetivo era desarrollar técnicas para manipular y controlar la mente humana, pero el proyecto salió a la luz y provocó un escándalo que destapó algunas de las prácticas más cuestionables de la agencia. La muerte misteriosa del hombre en el Somerton Beach. En 1948, el cuerpo de un hombre no identificado apareció en la playa de Somerton, en Australia, con una nota en su bolsillo que decía Tamam Shud, que significa terminado en persa. El caso es uno de los misterios sin resolver más extraños de la historia moderna, y hasta el día de hoy nadie sabe quién era ni cómo falleció este hombre. La desaparición de la colonia Roanoke. En 1587, un grupo de colonos ingleses desapareció sin dejar rastro en lo que ahora es conocido como Carolina del Norte. Cuando los exploradores regresaron años después, encontraron solo la palabra Croatoan tallada en un árbol. La desaparición de toda una colonia sigue siendo un enigma, y no existe ninguna evidencia clara de qué es lo que pasó. La maldición de los faraones. Cuando el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, muchas de las personas involucradas en la excavación sufrieron muertes prematuras o accidentes extraños, lo que alimentó el mito de una maldición, aunque los científicos sugieren que las enfermedades causadas por el moho en las tumbas selladas puede haber sido la causa. La historia de la maldición ha persistido a lo largo del tiempo. Datos inquietantes sobre el sueño y los sueños. El sueño REM, cuando los sueños son más intensos. Durante el sueño REM, que significa movimiento ocular rápido, el cerebro está casi tan activo como cuando estamos despiertos, lo que produce sueños vívidos y a menudo
surrealistas. En esta fase, el cuerpo está paralizado temporalmente para evitar que actuemos físicamente en nuestros sueños. Sin embargo, algunas personas experimentan trastornos de sueño REM, lo que provoca que se muevan, hablen o incluso golpeen. La parálisis de sueño, atrapado entre el sueño y la vigilia. La parálisis del sueño ocurre cuando una persona se despierta pero no puede mover el cuerpo ni hablar, y suele ir acompañada de alucinaciones aterradoras, como figuras oscuras en la habitación. Este fenómeno se ha interpretado en diversas culturas como encuentros con demonios o fantasmas, y aunque tiene una explicación científica, sigue siendo una experiencia aterradora. Sueños lúcidos, controlando el mundo onírico. Los sueños lúcidos son aquellos en los que la persona es consciente de que está soñando y en algunos casos puede controlar los eventos del sueño. Esto suena como una habilidad fantástica, pero algunas personas se obsesionan con controlar sus sueños y pueden tener dificultades para conseguir distinguir la realidad y el sueño. El efecto de los sueños en la memoria. Aunque parezca extraño, soñar es crucial para la memoria. Durante el sueño, el cerebro organiza y consolida los recuerdos, y aquellos que no duermen lo suficiente pueden experimentar problemas de memoria. Curiosamente, muchos sueños nos parecen olvidados al despertar, ya que nuestro cerebro no almacena fácilmente las experiencias oníricas como memorias a largo plazo. Los trastornos de sueño desconocidos y perturbadores. Existen trastornos de sueños raros y sorprendentes, como el síndrome de Klein-Levin, en el que una persona puede dormir durante días o semanas despertándose solo para comer o ir al baño, y después volviendo a caer en un sueño profundo. Otro trastorno es el síndrome de la cabeza explosiva, donde el durmiente escucha sonidos fuertes, como explosivos o disparos justo antes de quedarse dormido. Los niños tienen más pesadillas que los adultos. Los estudios muestran que los niños son más propensos a experimentar pesadillas que los adultos. Aunque no se conoce la razón exacta, algunos investigadores creen que es una forma en que el cerebro infantil procesa y enfrenta los miedos. Estas pesadillas suelen disminuir con la edad, pero a veces persisten, afectando el bienestar emocional de quienes lo padecen. Tecnologías y avances científicos que nos acercan a la ciencia ficción. Interfaces cerebro-computadora. Las interfaces cerebro-computadora, como las que desarrolla la empresa Neuralink, están diseñadas para permitir que el cerebro humano se conecte directamente con dispositivos digitales. Estas interfaces podrían hacer posible controlar computadoras, prótesis y otros dispositivos, solo con el pensamiento. Aunque este avance está en fases experimentales, sus aplicaciones futuras podrían incluir la cura de discapacidades físicas o incluso la telepatía digital. Drones autónomos para entregas y vigilancia. Los drones autónomos que pueden volar y tomar decisiones sin control humano directo ya están siendo usados en sectores como la logística y la seguridad. Empresas como Amazon y Google están explorando su uso para realizar entregas rápidas en áreas urbanas, mientras que los drones militares autónomos llevan a cabo misiones de reconocimiento y vigilancia. La visión de un cielo lleno de drones es algo que antes veíamos solo en películas de ciencia ficción. Impresión 3D de órganos y tejidos. La impresión 3D ya no es solo para plásticos o metales. Científicos están explorando cómo imprimir tejidos humanos e incluso órganos funcionales. La bioimpresión utiliza células vivas para crear estructuras tridimensionales como piel y cartílago. El objetivo final es imprimir órganos completos, como riñones o corazones, lo que podría revolucionar la medicina y eliminar la necesidad de listas de espera para trasplantes. Nanobots médicos. Imaginar robots diminutos del tamaño de una célula, que puedan entrar al cuerpo para detectar y eliminar células cancerígenas o reparar tejidos dañados. Los nanobots son una realidad en desarrollo y podrían usarse en el futuro para diagnosticar y tratar enfermedades a nivel celular, transformando la forma en que entendemos y tratamos la salud. Realidad virtual inmersiva y realidad aumentada. La realidad virtual y aumentada se está integrando cada vez más en la vida cotidiana, desde entretenimiento hasta el entrenamiento militar y medicina. Empresas como Meta y Google están avanzando en dispositivos que ofrecen experiencias completamente inmersivas, donde los usuarios pueden interactuar con entornos digitales en tiempo real, y podría llegar un día en el que vivir en una realidad alternativa sea tan común como usar un teléfono móvil. Lugares en el mundo donde no deberías pisar. Isla Sentinel del Norte en India. Situada en el Océano Índico, esta isla es el hogar de la tribu sentinelesa, uno de los últimos pueblos indígenas aislados del mundo. No solo es ilegal visitar la isla debido a leyes de protección, sino que los sentineleses han demostrado hostilidad extrema hacia cualquier intruso, atacando con flechas y lanzas a quienes intentan acercarse. Se cree que han vivido aislados por miles de años y rechazan cualquier contacto con el exterior. Chernóbil, Ucrania.
el sitio del desastre nuclear de 1986. Sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo debido a la radiación. Aunque algunas áreas han sido reabiertas para el turismo controlado, existen zonas extremadamente peligrosas donde los niveles de radiación son letales. A pesar de las preocupaciones, muchos visitantes aseguran una atmósfera opresiva y escalofriante al recorrer los paisajes desolados y edificios abandonados de Pripyat, la ciudad cercana. Snake Island, la isla de las serpientes, en Brasil. Esta pequeña isla en la costa de Brasil es el hogar de una de las serpientes más venenosas del mundo, la serpiente de cabeza dorada. La densidad de estos reptiles es tan alta que se estima que hay una serpiente por cada metro cuadrado en la isla. El acceso está prohibido para proteger tanto a los humanos como a las serpientes, cuyo veneno es tan potente que puede matar en pocos minutos. El desierto de Danakil, Etiopía, uno de los lugares más extremos de la Tierra, el desierto de Danakil, tiene temperaturas que superan los 50 grados Celsius y su paisaje está lleno de volcanes activos, piscinas de ácido sulfúrico y lagos de sal. Este entorno hostil no solo es peligroso por las altas temperaturas, sino también por la toxicidad de sus aguas y la inestabilidad de su terreno volcánico. La zona muerta del Golfo de México. Esta área donde el río Mississippi desemboca en el Golfo de México es conocida como una zona muerta debido a sus altos niveles de contaminación y escasez de oxígeno, lo que ha experimentado casi toda la vida marina en esa región. Aunque no es mortal para los humanos, es un triste recordatorio de los efectos de la contaminación en los océanos, y el olor y la apariencia del agua hacen que sea un lugar poco acogedor para visitar. La ciudad de Oradour-sur-Glane, en Francia. Este pueblo en Francia fue el escenario de una terrible historia durante la Segunda Guerra Mundial, en la que tropas alemanas hicieron desastre con casi todos sus habitantes. Desde entonces el pueblo ha sido preservado tal como quedó, como un memorial. La atmósfera sombría y los restos de la tragedia pueden hacer que este lugar sea incómodo e inquietante para muchos visitantes. Área 51, Nevada, Estados Unidos. Famosas por las teorías de conspiración sobre extraterrestres, Área 51 es una base militar ultra secreta en el desierto de Nevada. Aunque algunas áreas cercanas pueden ser visitadas, la base misma es altamente restringida. Intentar cruzar sus límites es ilegal y podría provocar una respuesta armada de las autoridades. La intriga y los rumores de experimentos secretos han hecho de este lugar un ícono del misterio. Esto no lo sabías, los 3 secretos mejor guardados de la historia. El tesoro perdido de los templarios. Los caballeros templarios surgieron en el siglo XII, inicialmente para proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa durante las cruzadas, pero se convirtieron en una de las órdenes más ricas y poderosas de Europa. Gracias a donaciones y privilegios, acumularon riquezas incalculables: oro, tierras, reliquias sagradas y conocimientos secretos. Sin embargo, su creciente influencia preocupó al rey Felipe IV de Francia, que en 1307 ordenó arrestarlos, acusándolos de herejía y disolviendo la orden con ayuda del Papa Clemente V. El misterio sobre su tesoro. En el momento de su caída, los templarios parecían estar preparados. Muchos registros indican que lograron esconder su oro y reliquias antes de ser capturados. Entre los objetos atribuidos a ellos están el Santo Grial, la Lanza del Destino e incluso la Mesa de Salomón, Rennes-le-Château. En Francia, este pequeño pueblo ha sido objeto de investigaciones por siglos. Algunos creen que el tesoro está enterrado en sus colinas. Escocia y los masones. Hay quienes afirman que los templarios huyeron a Escocia, donde se unieron a los masones y continuaron sus prácticas en secreto. América antes de Colón. Una teoría audaz sostiene que los templarios conocían América y escondieron su tesoro allí, inspirando incluso la película National Treasure. Pruebas e investigaciones. En excavaciones realizadas en el castillo de Chinon, Francia, se encontraron documentos que respaldan algunas de estas teorías, pero hasta ahora ninguna prueba es concluyente. Impacto cultural. La idea del tesoro perdido ha inspirado innumerables novelas, películas y teorías, perpetuando su misterio. A pesar de los avances en arqueología y el interés constante, el destino del tesoro de los templarios sigue siendo una de las mayores incógnitas de la historia. Misterio número 2. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, ubicadas en el árido desierto peruano, son geoglifos que abarcan kilómetros y representan figuras geométricas, animales y formas abstractas. Fueron descubiertas en 1927,
pero su verdadero propósito sigue siendo un enigma. Sorprendentemente solo pueden ser vistas con claridad desde el aire, lo que plantea la pregunta: ¿cómo las crearon sin tecnología moderna? Teorías históricas, rituales religiosos. Algunos arqueólogos creen que estas líneas eran parte de ceremonias dedicadas a los dioses del agua, cruciales en un entorno desértico. Astronomía antigua. Maria Ricci, una de las mayores investigadoras de las líneas, sugirió que las figuras eran un calendario astronómico utilizado para predecir cosechas. Extraterrestres. La hipótesis más famosa, popularizada por autores como Erich von Däniken, afirman que las líneas eran pistas de aterrizaje para visitantes de otros mundos. El misterio de su creación. Sin herramientas modernas ni una vista aérea, ¿cómo lograron los Nazca estas proporciones perfectas? El uso de cuerdas y estacas ha sido probado, pero no explica del todo la precisión. Investigaciones con drones han revelado más figuras aún desconocidas, mientras que estudios geológicos han relacionado las líneas con pozos subterráneos y fuentes de agua. Las líneas de Nazca no solo son un ejemplo de la creatividad humana, sino también un recordatorio de que nuestro pasado guarda secretos que desafían incluso a la ciencia moderna. La Atlántida. La Atlántida aparece por primera vez en los textos de Platón, quien describió una civilización utópica, avanzada tecnológicamente y militarmente poderosa, que desapareció bajo el océano en un solo día. Teorías sobre su ubicación. El Mediterráneo. Algunos piensan que Platón se inspiró en la erupción del volcán de Tera, actual Santorini, que devastó la civilización minoica. El Atlántico. Investigadores han buscado restos en las Islas Canarias y las Azores, creyendo que fueron parte de la Atlántida. Otras opciones. Algunos sugieren que la Atlántida podría estar en la Antártida o incluso bajo el Mar Caribe. Pruebas y búsquedas. Exploraciones submarinas han encontrado estructuras sumergidas, como las de Yonaguni en Japón o la ciudad sumergida de Dwarka en India. Aunque fascinantes, no están relacionadas directamente con la Atlántida. Impacto cultural. La Atlántida no solo es una metáfora de la arrogancia humana, sino también un símbolo de esperanza, la búsqueda de algo grandioso y perdido. En cuestión, aunque la Atlántida puede ser solo una leyenda, su historia nos impulsa a seguir explorando lo desconocido y buscar respuestas más allá de lo evidente. Estos secretos son prueba de que nuestro pasado está lleno de enigmas que aún esperan ser descifrados. Tal vez sea eso lo que los hace tan cautivadores, no saberlo todo, pero seguir buscando. 3 fenómenos paranormales que nunca fueron explicados. Desde tiempos inmemorables, el mundo ha sido testigo de sucesos que desafían la lógica y la ciencia, eventos inexplicables que dejan a expertos y curiosos con más preguntas que respuestas. Hoy te voy a presentar 3 fenómenos paranormales que siguen desafiando nuestra comprensión de la realidad. Fenómeno número 1. Las luces de Marfa. En las planicies desérticas de Texas, cerca de la ciudad de Marfa, desde el siglo XIX se han reportado extrañas luces que flotan, se mueven erráticamente y desaparecen sin explicación. Estas luces han sido observadas por lugareños, turistas e incluso investigadores, convirtiéndose en un atractivo turístico. Teorías principales. Fenómeno natural. Algunos científicos sugieren que las luces son causadas por gases del suelo que se inflaman espontáneamente. Sin embargo, esta teoría no explica por qué las luces parecen moverse de manera inteligente. Teoría número 2. Refracción de luz. Otra teoría apunta a un efecto óptico por la interacción de capas de aire caliente y frío en el desierto, pero los testigos afirman que las luces se ven incluso en condiciones normales. Teoría número 3. Paranormal. Hay quienes creen que las luces son espíritus de nativos americanos que habitaron la región o incluso señales de otro mundo. Testimonios e investigaciones. En 2004, un grupo de científicos intentó estudiar el fenómeno, pero no logró explicar su origen. Las luces no se comportaban como reflejos ni como gases inflamables. Un testigo describió cómo las luces parecían acercarse a su vehículo y luego desaparecer abruptamente. A pesar de las investigaciones, las luces de Marfa siguen siendo un enigma que desafía la ciencia y alimenta la imaginación. Fenómeno número 2. El experimento de Philip. En 1972, un grupo de investigadores paranormales en Toronto, Canadá, intentó crear un fantasma ficticio llamado Philip Aylesford. La idea era probar si la mente humana
podía generar actividad paranormal. El grupo inventó una historia detallada para Philip, lo describieron físicamente y le dieron un trágico trasfondo. Durante meses se concentraron en contactarlo. Resultado: sorprendentemente, durante una de las sesiones de espiritismo comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables, golpes en la mesa, movimientos de objetos y respuestas coherentes a preguntas realizadas. Lo más inquietante es que el grupo sabía que Philip no existía, pero las manifestaciones parecían reales. Psicoquinesis colectiva. Algunos creen que los fenómenos fueron producto de la mente subconsciente de los participantes, quienes proyectaron su energía para crear las manifestaciones. Contacto paranormal real. Otros sugieren que, al abrirse a la posibilidad, el grupo atrajo a una entidad espiritual que se hizo pasar por Philip. Efecto psicológico. Una explicación más racional es que los participantes se sugestionaron tanto que interpretaron fenómenos normales como paranormales. Impacto del caso. El experimento de Philip sigue siendo uno de los eventos más famosos en la investigación paranormal y plantea preguntas profundas sobre el poder de la mente humana. ¿Hasta dónde es capaz de llegar nuestra mente al creer en algo? Fenómeno número 3. El zumbido de Taos. En la pequeña ciudad de Taos, Nuevo México, un porcentaje significativo de la población asegura escuchar un zumbido constante, similar a un motor en marcha. Este fenómeno ha sido reportado desde la década de 1990. Lo curioso es que no todos pueden oírlo, lo que ha generado teorías que van desde lo paranormal hasta lo científico. Teorías principales. Frecuencia baja natural. Algunos científicos sugieren que el zumbido es producto de vibraciones naturales de la Tierra o de ondas sísmicas, pero esto no explica por qué solo algunas personas lo perciben. Hipótesis tecnológica. Otros creen que podría tratarse de interferencia electromagnética causada por antenas o tecnología militar cercana. Explicaciones paranormales. Hay quienes relacionan el zumbido con actividad extraterrestre o incluso con una señal destinada a manipular a la población. Testimonios e investigaciones. En 1993 el Congreso de los Estados Unidos financió una investigación para estudiar el zumbido, pero no se llegó a una conclusión definitiva. Los afectados describen al sonido como molesto y persistente, lo que ha llevado a algunos a abandonar la ciudad. En fin, el zumbido de Taos no es solo un misterio, sino también una fuente de frustración para quienes lo experimentan. Es un recordatorio de que nuestro mundo aún guarda secretos insondables. Estos fenómenos nos muestran que, por más que avancemos en tecnología y conocimiento, siempre habrá cosas que escapan a nuestra comprensión. Tal vez eso sea lo que los hace tan fascinantes. ¿Qué te parecieron estos fenómenos? ¿Crees que tienen explicación o son realmente paranormales?